Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos sí días. se escucha. Buenos días, muy bien, me alegra eso. Vamos a ver. Iniciamos, creo que iniciamos bien, faltan algunos que entren, por eso no había iniciado. Creo que los conocemos, ¿verdad? Estoy viendo los nombres y no los veo a todos, pero creo que ya hemos trabajado, sabemos cómo trabajamos. En todo caso, les doy la bienvenida a la asignatura. Creo que ya les dieron la bienvenida al ciclo porque comenzamos ayer, ¿verdad? Comenzamos un poco tarde porque nos atrasamos una semana. Creo que ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Díganme, ¿alguien sabe por qué comenzamos una semana atrasada? Todavía no estaban listos los horarios. Ya. ¿Qué más? Bueno, hay falta de información, por lo que veo, no tienen información, hay desinformación. El problema no eran los horarios, el problema fue que una semana antes de iniciar el ciclo que iba a ser el 27 de febrero, una semana antes nos informaron de que todos los maestros deberían de agarrar una asignatura más, ¿verdad? Es decir, una sobrecarga, porque no había dinero para contratar horas clases. Quiero informarles que ya durante varios años la universidad en general ha venido desarrollando su compromiso académico en gran parte con horas clases. Es decir, que los maestros a tiempo completo o a medio tiempo que por alguna razón se han ido, las plazas se congelan y se pierden para las unidades. Y ese dinero se va a un fondo común y luego de ahí contratan horas clases. Quiero comentar esto, jóvenes, porque nuestra universidad va en una tendencia a desmejorar con esa dinámica y no debe de preocupar, ¿verdad? En los últimos años, una parte de las materias han sido soportados por horas clases, que hay que decir que la hora clase es mal pagado, se le paga al final del ciclo, no tiene prestaciones laborales como el resto, y no se le puede exigir más, ¿verdad? Ahí hay una dificultad con ello. Y hay un problema ahí. Sin embargo, repito, una parte de las asignaturas habían sido soportadas por horas clase. En esta oportunidad, a escasos 4 o 5 días de iniciar el ciclo, nos dicen de que no hay contratación de horas clase y que había que asumir una asignatura más. Entonces esto generó conflictos, nos atrasamos para comenzar el día de ayer, ¿verdad? Y ustedes deben de saber eso, jóvenes, porque ustedes son parte de la comunidad universitaria, al igual que los maestros, y este es un problema de todos. La universidad no puede continuar así, creo que va hacia una situación muy compleja de déficit que se va a expresar en todas las formas del quehacer universitario, ¿verdad? Es lamentable esto, incluso algunas asignaturas creo que todavía no han iniciado, porque no se ha resuelto del todo, creo, el problema en las contrataciones. Por eso comenzamos ayer, jóvenes, y bueno, vamos a tratar de que el ciclo, vamos a tratar de normalizarlo en lo mejor de lo posible, concluir con nuestros programas, pero quería que supieran esta información. Como repito, son parte de la comunidad y no pueden estar al margen de lo que pasa en la universidad. Ojalá que en un momento la comunidad universitaria, es decir, todos los que componemos esta universidad, pensemos y busquemos qué solución debería darse a estos problemas, ¿verdad? Bueno, si es así, voy a continuar. Sí, no sé si Wendy quiere decir algo porque como que enciende el micrófono. No, perdón.
Ya, no, ok. Bueno, la materia Introducción a la Publicidad la vamos a ver martes y jueves de 11 a 1. Son 2 horas de trabajo. Si hay algún joven, alguna joven que esta materia la lleve en segunda o en tercera, a mí me gustaría saberlo, ¿verdad? Para ver si se le va dando pequeños empujoncitos, ayudando, ¿verdad? Para que eso no se repita. Me lo hacen saber, por favor. Eh, la materia es una materia muy bonita, muy interesante, porque vamos a ver, Diego, vamos a admitir a Diego. Eh, es interesante. Quisiera, antes de tratar el programa, porque el primer día, para mí, como les he dicho en otras ocasiones, es un día muy particular. Todos los días son especiales, ¿verdad? Pero este es muy particular porque aquí nos ponemos de acuerdo en una especie de compromiso entre ustedes y yo y ustedes, ¿verdad? Es decir, ¿a quién nos vamos a comprometer? El programa o los programas son como una especie de mapa de vuelo, ¿verdad? Una especie de bitácora que nos sirve para ver cómo vamos. Durante el ciclo hay que estar revisando el programa para ver si vamos bien, es decir, vamos en la ruta que debe de ir y si vamos cumpliendo con los contenidos y los objetivos de la materia. Por eso vamos en este primer día, a ponernos de acuerdo sobre las partes del programa. Pero antes quiero solo reiterar las dificultades que estamos enfrentando desde hace ya bastante con respecto a los problemas del aprendizaje. Con la pandemia, algunos problemas del aprendizaje se han ido profundizando más, ¿verdad? No tenemos la oportunidad de vernos cara a cara, de interactuar, que es importante en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y nos estamos yendo de nuevo por la vía virtual. Por cierto, todo este año vamos a trabajar de esta manera. Ojalá que el próximo año no se comprometa la universidad, ¿verdad?, a seguir dando su infraestructura para eventos deportivos, que no es lo esencial de la universidad, ¿verdad? Imagínense, estamos fuera ya por el evento deportivo que se avecina muy pronto, ¿verdad? Bueno, decía que el problema de la modalidad no nos garantiza que cumplamos los objetivos de la educación, ¿verdad? Y por lo tanto habría que hacer un esfuerzo mayor, diría yo, de parte de cada uno de ustedes y de parte mía, para precisamente no perder los objetivos de la enseñanza. Y debemos de comprometernos a una pedagogía que realmente vaya orientado a enseñar a pensar y no solamente a repetir, ¿verdad? Ese es el gran desafío que hay en la pedagogía, en la educación. Todos pensamos. Alguien me va a decir, me están acusando de que no pensamos. ¿Cómo no? Todos pensamos. Hemos aprendido a pensar. Somos afortunados como especie porque logramos desarrollar pensamiento. Pero generalmente el pensamiento que se tiene no es suficiente para responder a los grandes problemas que nos enfrentamos día a día en el presente y los que vienen en el futuro, que son enormes problemas. Entonces, esta pedagogía debe enseñarnos a pensar mejor, pensar más, ¿verdad? Que nos enseñe a analizar y no solamente a aceptar los saberes, ¿verdad? Es decir, aprender a analizar. En todas las asignaturas hay que aprender a analizar, ¿verdad? Y no aceptar, porque no solamente de aceptar, hay saberes que se han venido aceptando por la vía de la costumbre o por la vía de la autoridad. Esa no es la forma correcta, digamos,
del aprendizaje como sí. Porque mucho de lo que se aprende por la costumbre es incluso dañino para la convivencia, ¿no? O por autoridad, ¿no? Hay que ir quitando eso de que, bueno, como fulano es el docente, bueno, tiene la razón, o la docente, o sea, puede tener la razón a partir de sus planteamientos y sus ideas, ¿verdad? Pero no porque sea el maestro o la maestra, o lo dice el señor presidente, ¿verdad? Y como le dijo el señor presidente, eso es verdad, por autoridad, ¿verdad? Vemos la autoridad, lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote. Por esa vía, no es por donde debemos de obtener los saberes, ¿verdad? Por la vía de la costumbre, incluso, fíjense, se ha venido reproduciendo a lo largo del tiempo formas de pensamiento que afectan las relaciones humanas, como por ejemplo el machismo. El machismo se ha reproducido, se ha venido reproduciendo. Hombres y mujeres lo han reproducido a lo largo del tiempo, en unas sociedades más que en otras, ¿ah? Y se va viendo como costumbre, como una práctica cultural. Entonces, no, ¿verdad? Vamos a decir un no a eso y vamos a buscar una, como ya dije, una pedagogía que nos enseñe a pensar, es decir, una pedagogía que incentive el cuestionamiento y la crítica, jóvenes. Como ustedes ya trabajaron, o ya trabajamos en ciclos pasados, ustedes deben de saber que he estado insistiendo mucho en la participación, en la pregunta, ¿verdad? Que es fundamental. O sea, el aprendizaje se requiere mucho del cuestionamiento y de la crítica, ¿ah? La transformación profunda que requiere, por ejemplo, la naturaleza, la sociedad, el pensamiento. Es decir, estamos hablando de una pedagogía de la problematicidad y de la ruptura. Así le vamos a llamar, lo que yo esperaría que se manifieste en nuestras relaciones de enseñanza-aprendizaje. Problematicidad, sí, porque lo que encontramos en la realidad son una serie de problemas de todo orden, políticos, económicos, religiosos, deportivos, etcétera, nacionales, regionales, mundiales, ¿verdad? Y además, decíamos, esta pedagogía de la problematicidad también lleva el componente de la ruptura. ¿A qué se refiere a la ruptura? Se refiere de que hay conocimiento anterior que sirve de base para seguir conociendo, que es falso o es superficial, ¿verdad? Y a veces muy poco conocimiento tenemos de manera profunda. Cuando entramos en un proceso educativo y llegamos a la universidad a sacar una carrera, allí es para entrar al conocimiento profundo, no al conocimiento superficial, ¿verdad? Porque para ese conocimiento superficial no es necesario ir a la universidad. Basta con lo que vemos, basta con lo que percibimos sensorialmente para relacionarnos con nuestro medio ambiente, con el mundo, con las demás personas, etcétera, etcétera. Pero sucede que cuando los profesionalizamos, ¿verdad? Necesariamente tenemos que ahondar en la realidad, profundizar en la realidad, en la parte problemática de la realidad, y esto requiere una ruptura con el pensamiento falso anterior que podemos tener. Esto va a variar de persona a persona, pero sería interesante que hiciéramos una revisión de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento. Ustedes recuerdan, el ciclo pasado en alguna materia vimos los aportes de don Paulo Freire. No sé si con ustedes o con el grupo anterior, o otro grupo. Es necesario, dice don Paulo Freire, así como es necesario aprender, es necesario desaprender. Pero esta práctica de desaprender no nos han enseñado. En la escuela no nos enseñan eso. Bueno, nos van a enseñar eso en el hogar, en
en la iglesia o en otro espacio donde compartimos socialmente. En ningún lugar nos enseñan a desaprender. Pero don Pablo dice, hay que aprender a desaprender. ¿Y qué es lo que hay que desaprender? Todo el conocimiento falso que tenemos, ¿verdad? Y además de desaprender, hay que hacer una ruptura con la fuente que nos dio ese conocimiento falso. Esto es necesario para avanzar en el conocimiento. Por lo tanto, con esta pedagogía podemos llevar a cabo la tarea más esencial de la educación, jóvenes, que es enseñar a pensar con sentido crítico, innovador e inteligente. No basta, voy a mencionar de nuevo a don Pablo Freire, que dice, no basta el ba, be, bi, bo, bu. No basta, claro que hay que aprender a deletrear, así aprendemos, ¿verdad? Cuando vamos a la escuela, los primeros años, a deletrear, a formar palabras, oraciones, ¿no? Todo eso está bien, es la parte formal, pero generalmente no nos enseñan a pensar, ¿verdad? A cuestionar, a analizar. Entonces, a veces nos quedamos con esa lectura mecánica y no comprensiva. Entonces dice, no, la tarea de la educación esencial es enseñar a pensar, ¿no? Con autonomía. Es decir, que cada uno de los educandos, y ahí entramos todos, ¿verdad? Y todas, debemos de tener autonomía en el proceso de aprehensión del conocimiento, ¿verdad? Una autonomía. Permítame un minuto, joven. Bueno, gracias, tuve una necesidad previa. Entonces decía, estoy haciendo esta reflexión porque vamos a comenzar un curso y yo esperaría participación, esperaría eso, ¿no? Esa gana de aprender, ¿verdad? De desarrollar la creatividad, la inteligencia, a desarrollar el intelecto y todas las facultades superiores. Nuestro cerebro es maravilloso, jóvenes. No las logramos a veces utilizar en su plenitud, ¿verdad? Enseñar, decíamos, estas facultades que tenemos como seres humanos. Precisamente es una necesidad y la estoy planteando porque hay que hacerle frente a los complejos problemas de la sociedad global de hoy y del futuro. Si ustedes se dan cuenta, estamos viviendo un momento difícil en la humanidad. Y hay mucha desinformación. El costo de la vida está enorme, no hay trabajo, y todo lo que nos afecta para el desarrollo pleno de la vida. Por lo tanto, debemos de ser partícipes de buscar esas soluciones. En este marco del compromiso con una nueva pedagogía, es algo triste algunas informaciones que se han publicado con respecto a nuestro desarrollo de la parte lógico-formal de los seres humanos. Hay un estudio interesante en el cual se estudió un grupo de personas y solo el 10% de los sujetos estudiados pudieron distinguir entre procesos lógicos racionales al observar un problema, ¿verdad? Y la mera opinión particular sobre el problema. En otras palabras, es decir, podemos opinar sobre la guerra de Ucrania, podemos opinar sobre el Bitcoin, podemos opinar sobre cualquier tema de la realidad social. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Pero dar una respuesta de una manera lógico-racional, en este estudio solo el 10% lo hizo, ¿verdad? Entonces eso da pie, ¿verdad? Para hacer una inferencia que es algo arriesgado, porque podríamos decir que la irracionalidad
se eleva a nivel de conciencia pública. Es decir, que en el público lo que predomina más es ese estado de irracionalidad. Y este estado es lo que permite a los que ejercen el poder, cualquier tipo de poder, político, económico, religioso, etcétera, etcétera, a manipular a la población. Es fácil, por eso es que a veces, incluso de personajes como el señor presidente, como un diputado, como el pastor, como el sacerdote, tergiversen la realidad, mientan, y el público se queda sin poder reaccionar porque, repito, no hay una situación analítica, racional, lógica para interpretar el fenómeno. Toda esta situación es compleja, jóvenes. Debemos de comprometernos entonces a asumir nuestra tarea como estudiantes, en este caso de la carrera de periodismo, comprometernos, ver el mundo. Yo les voy a aconsejar que no les sea ajeno lo que pasa en el mundo, lo que pasa en este país. Sobre todo, bueno, van a ser periodistas, jóvenes. Y hoy vivimos un estado global, ¿verdad? Donde lo que pasa al otro lado del mundo también nos afecta a nosotros. Y en el caso nuestro, un país sumamente subdesarrollado, ¿verdad? Son los que van a tener las mejores, o perdón, las peores consecuencias frente a esos grandes acontecimientos. Por ejemplo, la guerra que se está dando en Ucrania. Entonces, que precisamente hay una cantidad de desinformación al respecto. Y mucha de la población se alimenta de la desinformación para, como ya dije, quedarse en el ámbito de las opiniones, pero a favor de una desinformación y no tener la información más cercana a la realidad. Entonces hay un compromiso. En el caso de la publicidad, jóvenes, hemos vivido, nacimos en este fenómeno. Ustedes, yo, bueno, mi generación y las generaciones de ustedes hemos nacido dentro de este fenómeno de la publicidad, al grado tal que se ha llegado a concebir como algo natural. Esa especie de transformación de lo social a lo natural, que es una forma ideológica que precisamente sirve a grupos de poder. Voy a trabajar entonces, ahorita, con el programa, si es que no hay alguna opinión sobre lo que he señalado anteriormente. Bueno, no hay opiniones. Vamos a ver. ¿Cómo describimos el curso? La asignatura de introducción a la publicidad, valga la redundancia, introduce al estudiante en un campo especializado de las comunicaciones conocido como publicidad. Y lo introduce en cuanto a su lenguaje, a los conceptos básicos, a las técnicas, a los recursos que utiliza y sobre todo va a hacer un hincapié sobre su origen y su esencia. Fíjense, la publicidad puede ser analizado de distintos aspectos. Pueden haber cursos de publicidad a partir de diferentes intereses. Por ejemplo, solo para mencionar algunos, se puede estudiar la publicidad desde los intereses de los anunciantes. O puede estudiarse la publicidad desde los intereses de las agencias de publicidad. Incluso puede ser estudiada la publicidad desde los consumidores. Y en ambos casos vamos a ver deficiencias, en cualquiera de esos tres casos, porque es a partir de una perspectiva de interés de un grupo. El desarrollo de este curso va a ser a partir de un planteamiento académico, científico. Va más allá de los intereses propios de
los consumidores, los productores que necesitan anuncios y de los hacedores, ¿verdad? Es decir, de las agencias de publicidad o los publicistas mismos. Por eso vamos a trabajar esta parte de ver cuál es su origen, su esencia, cuáles son los soportes que utiliza en términos teóricos, los aportes que dan una serie de especializaciones, ¿verdad? Para la publicidad. Los recursos teóricos que proporcionan sobre la actividad publicitaria deben inducir a ser actores sociales. Eso es lo que se busca. Después de este curso, repito, esperamos que cada uno sea un actor social apto para la investigación, el análisis crítico del fenómeno y para asumir con responsabilidad y con ética la práctica del consumo. Bueno, eso es, digamos, lo que se esperaría y lo que describimos del curso, ¿verdad? Como dije al inicio, hemos nacido dentro de ella, ¿verdad? Estamos rodeados de publicidad, nos hemos desarrollado rodeados de publicidad, que incluso puede pasar inadvertido a la racionalidad, su presencia y efectos. Por ello es importante que conozcamos cuál es su origen, cuál es la esencia, ¿no? Y que no solamente podamos ser investigadores sobre estos fenómenos, sino que también ser sobre el consumo con una actitud más crítica sobre el mismo. Bueno, objetivos generales. Si no hay pregunta. Un objetivo es que el estudiantado conozca sobre el área de la publicidad como parte del ámbito de la comunicación social. Es decir, en la comunicación social hay una serie de estrategias de comunicación, ¿no? Bueno, en el periodismo hay una cantidad de formatos periodísticos que es parte de comunicación social. El habla diaria de cada uno de nosotros es parte de la comunicación social. El cine es parte de la comunicación social. La literatura. Es decir, todos esos medios de difusión son parte de la comunicación social. Dentro de todo ello vamos a hablar de la publicidad, que está ahí, que juega un gran papel, ¿no?, en el desarrollo de una sociedad. Sobre todo estamos hablando de una sociedad capitalista, porque el fenómeno de la publicidad, por lo menos en su origen, en los países socialistas, no se le dio cabida. Pero en el sistema capitalista la publicidad es fundamental. Ya vamos a ver más adelante cómo la publicidad es una especie de, como el sistema nervioso de la producción capitalista. Entonces, por ello, vamos a ver esta publicidad como una forma también de comunicación social. Otro objetivo general es que el estudiantado se capacite para analizar e interpretar los mensajes publicitarios difundidos por los medios de difusión. No van a ser publicistas, bueno, van a ser periodistas, pero hay que entender entonces los mensajes publicitarios, ¿no?, para no caer en primer lugar, para no caer como presa frente a los mensajes publicitarios. Tercer objetivo, que el estudiantado desarrolle habilidades para la investigación y el análisis crítico del fenómeno publicitario. Bueno, esos son los objetivos generales. Luego vamos a hablar de objetivos específicos cuando veamos cada unidad didáctica. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Todo claro, Lic. Muy bien. Vamos a continuar entonces.
Veamos entonces las unidades didácticas. La primera la hemos titulado Origen y Desarrollo de la Publicidad. Y el objetivo específico es que el estudiantado conozca el origen y la esencia de la publicidad, la relación con otras disciplinas y su definición. Por ejemplo, la relación que hay entre la publicidad, la propaganda, la publicidad, las relaciones públicas, publicidad y el periodismo. Bueno, eso lo vamos a ver. Origen y esencia. Cuando hablamos de la esencia, estamos hablando de lo fundamental, de lo determinante de los objetos o de los seres. Eso es lo esencial. Es a partir de la esencia que entramos en la profundidad de la realidad. Por eso la palabra esencial, eso debe significar, ¿no?, aquella parte que es determinante del ser o determinante del objeto. En este caso, lo determinante del ser publicidad, de lo que es la publicidad. Y los contenidos que vamos a ver en esta unidad, bueno, primero es el origen y desarrollo de la publicidad. Tiene un origen esto. Vamos a ubicarlo en el tiempo, ¿verdad? Y vamos a ver las características de ese tiempo. Sobre todo, vamos a ver las necesidades del aparato productivo, del sistema capitalista, en un momento determinado. Acuérdense que antes del capitalismo pasaron otros sistemas políticos económicos. Bueno, antes del capitalismo, ¿qué es el sistema que estuvo antes? ¿Me podrían decir, jóvenes? ¿O creen que la humanidad vino con el capitalismo? ¿Sería el comunismo? No, estoy diciendo antes. El feudalismo. El feudalismo. Correcto. El feudalismo, jóvenes, ¿no? Ese es. Bueno, ahí falta información, ¿verdad? Es información general esto, pero es importante saberlo. A propósito de lo que dijo Daniel, el comunismo, el sistema comunista no ha existido en la Tierra. No ha habido eso. Lo que ha habido es lo que se llama socialismo, que se ha interpretado como un paso necesario para llegar al comunismo. Pero comunismo no ha habido en la historia de la humanidad. No ha habido, no digo que no puede haber, no ha habido. Lo que ha habido es socialismo, ¿verdad? Y todavía hay esfuerzos de socialismo en algunos países. Pero entonces decíamos, lo vamos a ubicar como un fenómeno dentro del sistema capitalista. Aunque ya vamos a ver que hay antecedentes de la publicidad que vienen desde los sistemas anteriores, pero lo vamos a ver como antecedentes. Porque para ver el origen, vamos a partir de esos elementos esenciales que determinan el surgimiento de la publicidad, tal como la conocemos hoy. Otro contenido son las otras modalidades para promover el consumo masivo. Una de las características del sistema capitalista es que los seres humanos deben de consumir de manera masiva. Esa es una característica. Ese es el deseo para que su maquinaria de producción no pare, ¿verdad? Y al contrario, se acrecenten las ganancias. Acuérdense que el aparato productivo busca ganancia. Y la ganancia va a estar en la medida en que se produzca más y se consuma más. Al margen si ese consumo puede ser dañino para el ser humano. Entonces, no basta con la publicidad, sino que se han ideado otras modalidades para el consumo masivo. Y un tercer tema de esta primera unidad son interrelaciones de la publicidad.
Lo que les decía, la publicidad, cómo se interrelaciona con relaciones públicas, con periodismo, con propaganda, con el marketing en general. Bueno, esa es la primera unidad. Si hay comentarios, quisiera escucharlos. La segunda unidad son soportes teóricos utilizados por la publicidad. Y el objetivo específico es que el estudiantado conozca estos soportes teóricos que sustentan la práctica publicitaria. Cuando hablamos de sustentos teóricos, nos vamos a referir a conocimientos de otras disciplinas. Hay una cantidad de disciplinas del conocer humano que son necesarias para hacer el análisis y todo el trabajo que requiere el hacer publicitario. Entonces, en los contenidos vamos a ver estos recursos, comenzando con los aportes de la psicología. De la psicología, el estudio, ¿verdad? De la psicología del ser humano, de la mente del ser humano. Y vamos a destacar en estos estudios de la psicología las motivaciones y los modelos de actitud. Modelos de actitud. A partir de ahí, esos recursos han sido utilizados para la publicidad. Ya vamos a ver cómo es que los han utilizado. Un segundo contenido es el lenguaje publicitario. Es decir, esa es otra área, ¿verdad? Una es la psicología y otra es la parte de la lengua, las lenguas, la lingüística, la semiótica. Y aquí nos vamos a centrar en los aportes léxico-semánticos, morfosintácticos y fonológicos. Esos tres grandes componentes de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo los utiliza la publicidad para crear sus anuncios? Vamos a trabajar en esta unidad también sobre la marca. ¿Cuáles son las características de la marca? ¿Y cuál es el poder de la marca? Al grado tal que hoy se llega a considerar que una gran masa de la humanidad ya no compra productos en sí, sino que lo que compra son marcas. ¿Verdad? Y casi a la ciega va a comprar algo por la marca. Ha habido unas grandes transformaciones en los procesos productivos, en las calidades de los productos. Sin embargo, la marca es la que pesa ya en el cerebro de la gente. La marca. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre la marca. Vamos a trabajar sobre la imagen publicitaria. Cuando hablamos de imagen publicitaria, seguimos hablando de la publicidad. Perdón, seguimos hablando de esta parte de la semiótica. Porque vamos a ver el sistema icónico. El sistema icónico es un sistema semiótico. Además de la parte, como dijimos, léxico-semántica, morfosintáctica y fonológica, la imagen como sistema semiótico y cómo se trabaja la imagen para la construcción publicitaria. Bueno, vamos a ver eso también. Luego vamos a pasar a la estética de la mercancía en la promesa del valor de uso y la publicidad. ¿Cuál es el papel que juega la estética? Aquí estamos hablando de la estética de la mercancía. Y cómo a partir de este conocimiento del papel de la estética es que se empieza a fabricar el producto. Y quien soporta la promesa del valor de uso es la estética. Y la publicidad construye su mensaje sobre el producto determinado a partir de la promesa del valor de uso presentado en la estética de la mercancía. Y por último, hablando de esta misma unidad, vamos a hablar sobre aportes de la neurociencia en lo que se llama neuromarketing. Que eso todavía es un proceso mucho más avanzado, donde se estudia precisamente las conformaciones y las transformaciones neuronales del cerebro,
para dirigir campañas, por ejemplo. Ya no solo campañas relacionadas con las mercancías, sino también en campañas publicitarias, propagandísticas, electorales. Eso también lo vamos a ver. Bueno, esos serían los contenidos de la segunda unidad. ¿Preguntas? Sí, Carla. Son 4 contenidos en total. Bueno, he mencionado 6 contenidos que son amplios, ¿verdad? Van a llevar trabajo cada uno de ellos, un amplio, pero son 6. Lo que podemos ver en estos 6 contenidos son soportes teóricos para hacer publicidad, para el spot publicitario, para el anuncio, ¿verdad? Para las campañas, etcétera, etcétera. Bueno, tercera unidad entonces. Vamos, en la tercera unidad son elementos básicos para el plan de campaña publicitario. Vamos a ver algunos elementos. El objetivo específico es que el estudiantado adquiera conocimientos básicos para la planificación de una campaña publicitaria. Y vamos a comenzar esto entre los contenidos, hablando de las formas creativas. Hay una cantidad de formatos, digamos. Son formas creativas. Vamos a empezar por ahí. Vamos a continuar con la estrategia de medios. Es decir, cómo vamos a garantizar llegar a la población objeto de estudio, porque la publicidad, si bien la podemos ver cualquiera en la televisión o salimos a la calle y vemos las pancartas o cualquier otro medio masivo, no significa que la publicidad vaya para todos. La publicidad va para un grupo objetivo, ¿verdad? Es decir, ese grupo objetivo se saca de lo que se llama también estrategia de audiencia. Entonces vamos a ver formas creativas, estrategia de medios y estrategia de audiencia. Como digo, la mercancía o el servicio que se va a vender necesita llegar a un público específico, que es el público que por sus características, de diversas características económicas, políticas, culturales, es el que puede comprar el producto. Entonces, la estrategia de audiencia se determina quién es esa audiencia, dónde están ubicados, cuáles son sus características. Para ello va el mensaje. Y por supuesto, la estrategia de medios debe garantizar qué medios, ¿verdad?, con qué programación va a llegar a esa población objetivo, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de insumos agrícolas, venta de fertilizantes, ¿dónde han visto ustedes anuncios de ventas de fertilizantes? ¿O han oído? En la televisión. En la televisión. ¿Dónde más? En la radio. En la radio. Bueno, el compañero Diego dice en la televisión. En la televisión es muy poco eso. Es en la radio. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque el grupo objetivo no somos todos los que vivimos en el país. Son los agricultores, los campesinos. Y el campesino, ¿qué es lo que más consume? ¿Radio, prensa o televisión? Radio. Ahí se levantan temprano, lo primero que hacen es encender su radio. Las jornadas en el campo son bien tempranas y se van escuchando la radio. Entonces ahí hay ciertos productos que nunca van a aparecer en el periódico, que nunca van a aparecer en televisión. Incluso no van a aparecer en la radio, van a aparecer en revistas especializadas, por ejemplo.
Me estoy refiriendo entonces que los medios, en la estrategia de medios, se debe de identificar cuál es el medio que llega al grupo objetivo. Y esos son los medios que se contratan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a trabajar esto en esta unidad. También vamos a trabajar en esta unidad lo que se llama estrategia de branding, que tiene que ver con el desarrollo de las marcas. Y vamos a ver también la planeación estratégica en publicidad. Bueno, esos son los contenidos de la tercera unidad. ¿Preguntas? Ahora, todo esto lo vamos a ver de manera crítica, jóvenes. Repito, vamos a ver todo un planteamiento crítico de esto. Si a alguien le gusta hacer publicidad, bueno, está bien que se quede haciendo publicidad, ¿verdad? Y si haya trabajo de eso, qué bien que haga trabajo de eso. Vas a ver cuáles son las herramientas que se utilizan. Pero también va a llevar una dosis de criticidad sobre el fenómeno de la publicidad. Bueno, la cuarta unidad son elementos para la crítica de la publicidad. Elementos para la crítica de la publicidad. Es necesaria la crítica, lo que decía al inicio de este curso. No podemos abordar ningún aspecto de la realidad si no hacemos un esfuerzo crítico sobre ello. Esto es saludable y es bueno para el mismo conocimiento. Por eso es que hemos dejado como cuarta unidad esto que se llama elementos para la crítica de la publicidad. Y el objetivo específico es que el estudiantado adquiera referencias para la crítica del fenómeno publicitario. Y por lo tanto, en sus contenidos vamos a ver el tema de la publicidad subliminal. Es aquella publicidad que pasa inadvertido a nuestros sentidos básicos, ¿verdad? Que ha sido diseñado para que entre por el subconsciente. Hay toda una controversia sobre esto, ¿verdad? Algunos dicen que no tiene mayor efecto, otros dicen que sí, han hecho estudios y se ha visto los efectos, digamos, sobre este tipo de publicidad. Entonces vamos a trabajar esta publicidad subliminal. No lo captan, como ya dije, nuestros sensores inmediatos, bueno, la vista, el oído, el olfato, pero entran en el subconsciente y de pronto puede tener ganas de consumir algo sin saber por qué, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también de la ética publicitaria. Hay un código de ética publicitaria, casi en todas partes del mundo hay unos mucho más desarrollados. Cuando digo desarrollados me refiero a que abarca espacios de prohibiciones que son necesarias, como por ejemplo, en algunos países europeos, es prohibido que niños o niñas se utilicen en la publicidad. Ese recurso, porque es una manipulación usar un niño o una niña en la publicidad. No solamente es una manipulación de ese niño y de esa niña, sino que es una manipulación para los niños y las niñas que van a ver el anuncio. Estoy poniendo un ejemplo. O sobre el manoseo, el uso de la mujer en publicidad. Pero bueno, entonces vamos a ver sobre el código de ética publicitaria, que por cierto es un código que está hecho por los mismos publicistas, por los anunciantes, por la Asociación de Medios de Comunicación. Entonces está en manos de ellos mismos. No aparece en ese código, bueno, por lo menos representación de los consumidores, representación del Estado. No hay de eso. Es un código hecho a la medida para hacerlo o no hacerlo cumplir, ¿verdad? Y vamos a ver que mucho de lo que está ahí no se cumple. Pero hay un código de ética publicitaria. Además, no hay sanción. No como los demás, el Código Penal, por ejemplo.
donde hay sanciones. No, aquí no hay sanciones, aquí debe ser voluntad de los que hacen la publicidad. Y por último, vamos a concluir precisamente con la crítica a la publicidad. Hay una cantidad de críticas a la publicidad. Y hay espacio para seguir haciendo críticas a la publicidad. Bueno, esos son los contenidos de la materia, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, quejas también, oigan, pueden quejarse. Y si no, pues hasta lamento, si pueden lamentarse. Lo importante es que se expresen, jóvenes. Voy a seguir insistiendo en esto. Lo importante es que se expresen. Es importante esa relación. Pasemos a la metodología didáctica. Ya hemos hablado sobre esto de la metodología, ¿va? Solo voy a recordarles lo que ya hemos dicho en otros cursos y que ustedes han estado ahí. La metodología es el camino a seguir, ¿verdad? Son los pasos a cumplir para llegar a un punto, para llegar a un objetivo, para concluir un proyecto, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una asignatura, tiene sus objetivos, tiene sus contenidos y esperamos cumplirlo. Por lo tanto, necesitamos una metodología. Pero también esa metodología es un recurso de dos. Por aquellos y aquellas que dicen, no, el método es el profesor. Si el profesor falla en el método, falló todo. O la profesora. Ah, es que el profesor o la profesora tal no tiene método. Entonces, para no hacer esas conclusiones así a la ligera y falsas, quiero decirles que la metodología en un proceso de enseñanza-aprendizaje es un compromiso de dos sectores, los alumnos y los docentes, las alumnas y las docentes. Entonces, a la hora de ver la metodología en el proceso, en el caso que vaya mal la educación, había que revisar la metodología y quién está cumpliendo o no la metodología, si el alumno o el profesor. Entonces, la metodología no es una vara mágica en manos del maestro o la maestra, ¿verdad? Y que con solo tocarle la cabeza los va a transformar en excelentes alumnos y con excelentes conocimientos. Eso no funciona así. Entonces, es un trabajo de ambos. Y hay que estar pendientes si la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo. Bueno, se realizarán trabajos prácticos y de investigación a fin de estudiar la actividad publicitaria. Para esto se expondrán elementos teóricos y se dará la asesoría necesaria para un mejor logro de la enseñanza-aprendizaje en el campo de la publicidad. Por ahí comenzamos, es parte del método, ¿no? Este proceso va a comprender clases expositivas y participativas, jóvenes. No puede haber una clase donde el maestro o la maestra llegue a estarse sus 2 horas a hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Y el alumnado callado. Es más, por este medio que estamos trabajando, el maestro o la maestra no tiene seguridad. Si los que dicen que entraron a la clase están ahí. Algunos no están ahí. O están con su teléfono haciendo otras cosas. O dejan solo encendida la pantalla. Bueno, el siglo pasado tuve alumnos que trabajaban a esta hora. Yo sé que es necesario trabajar, jóvenes, pero la verdad es que son 2 tiempos que si chocan hay que elegir uno. Y yo entiendo que el trabajo es fundamental, ¿verdad? Habría que sacrificar más, alargar quizás más el tiempo de la carrera, pero no se puede estar trabajando y decir que anda ahí escuchando la clase. O se quedan solo con la grabación, pero la grabación está bien, pues pueden irse a la grabación. Pero inmediatamente en la clase siguiente hay que interactuar en aquellas partes que no se comprendieron. Porque el maestro no lo hizo comprensible, ¿verdad? Entonces, expositivas y participativas. No puede haber un proceso educativo donde no participe el alumnado.
¿Y cómo va a participar? Preguntando, interrogando, cuestionando, reclamando, aportando sus experiencias, criticando. Eso hace dinámica la clase y favorece el conocimiento, ¿verdad? Que simplemente ir a escuchar, ¿verdad? Y decir una especie de amén, ¿verdad? Como he dicho, aquí estamos en una academia, no estamos en un convento, no estamos en un seminario religioso donde se diga amén, ¿verdad? Y lo que dice la autoridad, ¿no? Lo que dice la Biblia, lo que dice el amén, ¿verdad? En la ciencia no es así, jóvenes. Y en la academia tampoco es así. Aquí cuestionamos. Si algo no nos parece, cuestionamos, preguntamos, aportamos. Cosa que no se puede hacer en otros ámbitos. Ya dije, en el ámbito religioso, bien difícil cuestionar, ¿verdad? Allá funciona una cosa que se llama fe. En la ciencia no existe la fe. No es la fe. Es la comprobación. Las cosas se comprueban. Y se comprueban constantemente. Es decir, lo comprobé ayer y tendría que comprobarlo hoy y mañana y pasado. Porque el conocimiento científico no es absoluto, ¿verdad? Puede ser superado, de un día a otro puede ser superado, que es una característica de la ciencia, no de las demás formas de conocimiento como la religión. La religión quiere perpetuarse, ¿verdad? El conocimiento. Entonces, es fundamental la participación, no se les olvide eso. Van a haber exposiciones, esperamos, ¿verdad? Que nos dé espacio para que pongan laboratorios, trabajo ex aula, exámenes parciales, asesorías y consultas. Tienen que también, como parte del método, entrar a la clase todos los días, temprano, a la hora de iniciar. Revisar la grabación, porque no basta con la clase, revisar la grabación, sacar apuntes, ¿verdad? Y la idea es, como dije, que no queden vacíos. Esa es parte de la metodología. Y hay un punto que no aparece en el programa, pero que yo lo sé exponer, y es que el momento oportuno para cualquier reclamo es durante la clase. Incluso si se hace una cita, ¿verdad? Para una asesoría, pues en la asesoría. Lo que no se vale es que vayan acumulando, digamos, puntos incomprensibles de las exposiciones del maestro, la maestra, que lo vayan acumulando y que al final, por supuesto, eso les va a afectar y que al final, sobre todo cuando la materia la dejan o piensan que la van a dejar, empiezan a decir que el problema es el maestro, ¿verdad? Que a ese maestro no se le entiende nada. Ese es un acto irresponsable, llegar a decir eso, es un acto antiético, porque la responsabilidad del alumnado es cuestionar al maestro cuando algo no se da a entender. Y ya dije que el momento oportuno y pertinente es durante la clase, ¿verdad? O en una asesoría. Tengan presente eso, jóvenes, porque si cumplimos con esta parte metodológica, vamos a llegar a buen puerto, como decimos. Vamos a cumplir con nuestros objetivos. Oigan, el objetivo es el aprendizaje. Y el aprendizaje, voy a insistir, de una manera crítica, comprometida. Ese es el objetivo. ¿No? Prepararse solo para el examen no basta, ¿verdad? Algunos tienen la tendencia de irse preparando para el examen nada más. Van a estudiar para el examen nada más. No, se estudia para tener el conocimiento, para validar el conocimiento y para utilizarlo en la vida concreta. Si no, no tiene sentido la educación. Entonces, vamos a aplicarlo en la vida real. Bueno, preguntas.
Voy a Por el hacer un- momento no, licenciado. ¿Cómo no, Alba? Gracias. Bueno, cuando ya entremos con el desarrollo de las clases, quizás voy a interrumpir algunas clases y voy a traer preguntas. Yo es el que voy a preguntar. Sobre todo cuando no pregunten, ¿verdad? Yo voy a preguntar. Evaluaciones. Aquí hay 4 laboratorios que valen el 10% o un 40%. 3 exámenes parciales que vale el 45% y un examen exaula que vale 15%. Y luego viene una jornalización de cuando iniciamos la primera, segunda, tercera, cuarta unidad, ¿verdad? Los exámenes, cómo van a ser. Los exámenes o cualquier evaluado va a ser anunciado con mucho tiempo de antelación. Es más, yo utilizo una clase previa a un evaluado si quieren hacer una especie de reprise, ¿verdad? De puntos que, donde consideren ustedes que hay vacíos, ¿no? Necesitan explicaciones, necesitan expandir la explicación. Bueno, démonos esa hora previa al evaluado y trabajamos en esa dinámica. Lo único que para ello tienen que estudiar y determinar o detectar dónde es que hace falta más trabajo. Luego viene una lista de bibliografía a consultar. Siempre los programas lo tienen. Aunque lo que hemos detectado es que muy pocos leen, jóvenes. Ese problema tienen que superarlo. Como que les aburre la lectura. Les cansa, les da sueño. Pero no, hay que leer. Hay que leer mucho en esto. Es más, yo les he estado aconsejando que lean más allá de lo que les piden los maestros. Más allá de los temas propios del periodismo. Lean de historia, lean de geografía, de arte, de filosofía. Estudien matemática. Vean, es parte de la cultura general y esos estudios van a ayudar bastante al desarrollo de nuestro cerebro. Además, hay una interrelación en los conocimientos. Y a la hora de querer entender una realidad compleja, nos van a servir todas esas interrelaciones que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, ese es mi consejo. Hay algunas normativas acá de la asignatura que dice conectarse a la clase virtual en el horario correspondiente, desarrollar la actividad solicitada, ya sea individual o grupal. Si existen problemas técnicos de conexión, deben ser notificados lo más pronto posible a los docentes. La educación no presencial requiere mucho autocompromiso para poder desarrollar y llevar a buen término el curso. Es lo que les he señalado, ¿verdad? Porque con este método es más fácil ocultarse, ¿verdad? La educación no presencial requiere mucho autocompromiso, por lo tanto. Participar del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, mantener una actitud proactiva, tanto de los docentes como el estudiantado. Los trabajos solicitados deben ser entregados en la fecha, hora y plataforma virtual solicitada. Los docentes responsables pactarán horarios de asesoría virtuales, ya sea individuales o grupales. Yo prefiero las grupales. Todas van a ser previa cita. Vamos a ponernos de acuerdo en eso entonces. Y cada persona o equipo es responsable de garantizar la conexión virtual, ya sea para clase o actividad evaluada. Bueno, preguntas, dudas, estaríamos concluyendo entonces la parte esta de la presentación del programa. Yo les voy a subir más adelante el programa. Y como repito, el programa es un mapa de orientación que nos guía a lo largo del ciclo, para dónde vamos y cómo debemos de ir, y podemos ver si vamos bien o no, si vamos perdidos, si nos perdimos de la ruta o vamos en la ruta. Bueno, preguntas.
Comentarios entonces, si no hay preguntas, comentarios. Buenos días, licenciado. Sí, le quería preguntar acerca de los contenidos. ¿Usted los va a subir PDF para que nosotros estudiemos? Vamos a ver. Voy a decir que les voy a subir material de apoyo, ¿verdad? Pero yo voy a insistir que el principal material es el que vamos a ver los días de clase. Por eso es importante que estén en la clase, que tomen nota, que pregunten, es decir, interactuar en ese momento, ¿verdad? Y por supuesto, como digo, yo les voy a subir material. Voy a insistir en esto. Yo voy a desarrollar material y ese material es el que quiero que en primer lugar sea el que tomemos en cuenta para estudiarlo. Sí, Melanie. Sí, buenos días. Buenos Es días. un comentario también, diría que usted subiría, por ejemplo, presentaría pantalla a la hora de exponer un tema, porque he estado tomando apuntes y algunos sí no he alcanzado a apuntar, porque ajá, va hablando y así explicando. Entonces sería para nosotros mejor como estudiantes, desde mi punto de vista, que presentara los contenidos en la pantalla para que así nosotros pudiéramos hacer unos apuntes y no estar interrumpiendo la clase y diciendo, podría repetir lo que dijo y así. ¿Cómo no? Bueno, sí, vamos a hacer esa práctica, ¿verdad? Y voy a también a ir más despacio también, ¿verdad? Para que puedan captar las ideas e interactuar. Y repito, está en la grabación también, ¿verdad? Para irse a la grabación y con mayor tiempo sacar datos, ¿no? Sacar las dudas y hacer preguntas en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más, jóvenes? Bueno, comencemos entonces con el primer tema, ¿verdad? Si no hay más dudas por ahí. Y hablemos del origen y desarrollo de la publicidad. Pero antes, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que van a ser considerados como antecedentes. Como antecedentes. Hay literatura de todo tipo, jóvenes. Como les dije, por ejemplo, yo les dije al principio, podemos hacer el estudio de la publicidad desde distintas perspectivas o desde distintos intereses. Entonces, a partir de esas perspectivas o intereses, vamos a ver cosas diferentes. Entonces, en los antecedentes, por ejemplo, van a encontrar en algunos textos que dicen que el origen se remonta a más de 3.000 años atrás. Híjole, 3.000 años atrás, imaginemos de qué sistema estamos hablando. Ni el feudalismo, ¿verdad? Estamos hablando antes de eso todavía. Y lo dicen, las personas que dicen esto, es porque han logrado encontrar en la historia tal vez alguna práctica de anuncio, ¿verdad? De los comerciantes de esa época en algunas zonas del planeta, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que eso no podemos ubicarlo como el origen, podemos ubicarlo como antecedentes. Bueno, en la época de los fenicios, han oído hablar ustedes de los fenicios. Los fenicios fue una cultura donde se navegaba y se comercializaba. Y obviamente, pues por ahí tuvo que haber alguna forma de dar a conocer el producto, ¿verdad? Pero el sistema productivo de esa época no necesitaba el desarrollo de una publicidad como la conocemos hoy. Por lo tanto, vamos a decir que pongámoslo como un antecedente. Luego, dicen otros, como producto del crecimiento de grandes ciudades y la necesidad de informar al público acerca de productos que llegaban de otros lugares o sobre ofertas y servicios. Bueno, seguramente hubo alguna expresión, digamos, de dar a conocer productos.
a partir de ese crecimiento poblacional, ¿verdad? Y las transacciones comerciales que se hacían. Pero todavía eso no lo podemos considerar como el origen. Incluso otros plantean que el origen de la publicidad está amarrado al surgimiento y desarrollo de la imprenta. Cuando aparece la imprenta, bueno, es por la imprenta, dicen. También podemos considerarlo como antecedente, pero no como el origen. La misma imprenta habría que analizar en qué época surgió y por qué surgió, como una necesidad que era posible resolver, porque en el caso de la imprenta no fue descubierta por Gutenberg, como nos han dicho en la escuela, ¿verdad? La imprenta fue descubierta por los chinos mucho antes, muchos años antes, ¿no? Pero no se pudo desarrollar por los problemas de los tipos de letras que se utilizan en el lenguaje chino, que son miles de formas. Mientras que en las lenguas como la nuestra, el español, el inglés, las lenguas europeas, francés, alemán, bueno, la cantidad de tipos de letras son cortas, son pocas, es más fácil construir una imprenta. Pero en todo caso, no le podemos decir que porque surgió la imprenta, surgió la publicidad. Pero lo podemos poner como un antecedente. Incluso para algunos la publicidad es innata al ser humano, ¿no? Y sugiere que apareció desde el momento en que aparece el intercambio de productos y el surgimiento del mercado. De nuevo, estamos yéndonos a muchos años antes y esas prácticas pueden ser consideradas como antecedentes de la publicidad. O incluso algunos ponen algunos antecedentes o referencias o hechos publicitarios que dan referencia al señalamiento de que el ser humano, desde que ha surgido el mercado, ha hecho publicidad. Por ejemplo, para algunos, las pinturas, ¿han oído hablar ustedes de las pinturas en la cueva de Altamira? Lo que se llaman las pinturas rupestres. Esas, que era una forma de comunicación de esas comunidades antiguas, lo han considerado como publicidad. Es una forma de simplificar un fenómeno mucho más complejo de cómo estas personas, estas poblaciones se expresaron por medio de esas pinturas. Otros dicen, bueno, pongamos el ejemplo de las hojas de guineo para anunciar la venta de tamales. Es una práctica que en algunos lugares se hace más que en otras. Hay tamales, bueno, se pone una hoja de guineo en la entrada de la casa y con eso se anuncia que hay tamales. Y a eso le quieren decir que es el origen de la publicidad. O las palmas de coco que se utilizan o de palmera para anunciar una fiesta. Algunos incluso han encontrado anuncios de recompensa en la época esclavista. Se escapaba un esclavo y ponía un anuncio de recompensa, una recompensa de tanto por la captura de fulano de tal, etcétera. Es decir, se han agarrado algunos que han escrito sobre que han escrito sobre el origen de la publicidad, tratando de ubicarla mucho más antes en la historia, a partir de acontecimientos como estos. Lo que sugiero es que veamos esos acontecimientos como antecedentes, ¿verdad? Como antecedentes. Por lo tanto, vamos a decir que una explicación del fenómeno publicitario, tanto en su origen, desarrollo y sobre todo su esencia, solo es posible desde el marco de la necesidad de la producción ampliada del capital en su fase financiera e industrial. Es decir, nos vamos a ubicar en el sistema capitalista de producción, ¿verdad? Y todo lo demás, todo lo anterior, en el feudalismo, en el esclavismo, en la comunidad primitiva. Bueno, cualquier expresión que se haya dado de comunicación
en ese ámbito lo vamos a poner como antecedente, pero no como el origen. Y lo vamos a explicar por qué. Repito, solo va a ser posible explicar ese fenómeno, por cómo se desarrolla, su origen, su esencia, en el marco, repito, de la necesidad de la producción ampliada del capital en su fase financiera e industrial del capitalismo. Fíjense, surge como una necesidad. Todos los avances de las tecnologías, los avances de la ciencia, surgen como necesidad. No surgen así por libre albedrío, ¿verdad? Sino como una necesidad. Y en este caso estamos hablando de una necesidad del capitalismo en esa fase financiera e industrial. Por lo tanto, de una manera breve, vamos a desarrollar una especie de subtema pequeño, ¿verdad? Comenzando con el desarrollo del sistema capitalista a partir del siglo XV-XVI. ¿Verdad? Por ahí se va formando, siglo XV, siglo XVI, por ahí se va formando. Entonces vamos a hablar brevemente, así punteadito nada más. Y vamos a hablar del sistema capitalista de producción. No vamos a entrar en todo el andamiaje político, ideológico del sistema capitalista, sino vamos a mencionar el sistema capitalista en la parte de la producción capitalista. Otro subtema sería la necesidad del capital de reducir su proceso de circulación. Y el capitalista, con su capital, de pronto, a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, tiene necesidad de reducir su proceso de circulación de ese capital. Tomando en cuenta que cuando hablamos de capital, hablamos de capital dinero, capital mercancía, ¿verdad? Que se vuelve a transformar en dinero para volverse a convertir en mercancía, etcétera, etcétera, que es un círculo indeterminable, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo es que en un momento de la etapa del desarrollo productivo hay que reducir ese tiempo, ¿verdad? Para que el sistema productivo no colapse. Bueno, vamos a hablar de eso, en un tema aparte. Luego vamos a hablar sobre el surgimiento de las vías materiales de comunicación y transporte en la historia moderna. Todo esto es parte de la necesidad del capital. Las vías materiales de comunicación y transporte, nos referimos a carreteras, a túneles, puentes, a barcos, ferrocarriles, camiones, ¿verdad? Vehículos, aviones, etcétera. Es decir, surgen esas vías materiales de comunicación y transporte, de nuevo, como una necesidad del sistema. Es el sistema el que necesita eso para que sus mercancías entren en el mercado mundial. Porque ya vamos a ver que la mercancía, cuando en esa etapa de la producción capitalista, la mercancía necesita el mercado mundial. ¿Qué son los grandes conflictos que estamos viendo hoy? La pelea de los mercados. Eso no termina nunca. Se inició hace tiempo, ¿verdad? Cuando el sistema capitalista, pero no termina. Miren, hoy lo que más conocemos por los medios es la pelea entre China y Estados Unidos por los mercados. Peleas que se han convertido en guerras. Porque tener el mercado es fundamental, ¿verdad? Dentro de la lógica del poder de los países capitalistas. Y por lo tanto tienen que resolver el problema de las vías materiales de comunicación y transporte. Cuando ustedes vean que se hace una gran carretera que pasa allá por el cantón tal y el otro cantón por allá, no ha sido pensado para favorecer a los habitantes de ese cantón.
Al contrario, a veces les afecta porque les quita sus tierras. No siempre les va a afectar, ¿va? Porque al final de cuentas, pues, va a ser una vía de acceso. Sí, pero no ha sido pensado en ello, ha sido pensado en la mercancía, en el transporte de las mercancías. Esa es digamos, la necesidad fundamental surge a partir de ahí. Por lo tanto, cuando se amplía un aeropuerto, cuando se amplía un puerto, cuando se hacen más carreteras, se está pensando en el flujo de las mercancías que ganan fuera, para el bienestar, ¿verdad?, de la población y, por supuesto, para lo demás. Pero entonces vamos a ver esto sobre este surgimiento de las vías materiales de comunicación y transporte. Y enseguida vamos a ver el surgimiento de los aparatos de difusión de masas. De nuevo, nada surge al azar. Todo tiene un porqué. En una época determinada, bajo ciertas condiciones, aparecen productos industriales, productos comerciales, servicios, etcétera. Y los aparatos de difusión de masas tradicionales, la radio, la televisión, el cine, la prensa escrita, la revista, surgen en un momento determinado, ¿verdad? Pero surgen también como necesidad. Si no hubiese necesidad, no surgen. Hay una necesidad que los hace aparecer, ¿verdad? Pero esa necesidad, a su alrededor hay ciertas condicionantes de tipo político, económicas, científicas, tecnológicas, etcétera. Entonces aparecen los medios, los aparatos de difusión de masas. Se va complementando entonces las condiciones para el desarrollo de la producción. Y por último, sobre este tema, vamos a hacer una relación entre la producción, el consumo, los medios de difusión y la publicidad. Hay una interrelación necesaria en el sistema. Producir con ciertas características que vamos a detectar, consumir, ya dijimos, masivamente, medios de difusión y publicidad. Hacen un cuerpo único. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, preguntas, jóvenes. Preguntas. Porque lo que he hecho es desglosar el primer tema. Sí, Andrea. Bueno, creo que le voy a explicar más adelante, pero me quiero adelantar a eso. Entonces, para dejar en claro, la publicidad surge por la necesidad del capitalismo en usar la fase financiera e industrial. Formulemos de otra manera. Es una necesidad que surge en el sistema capitalista de producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ya vamos a empezar a desarrollar cada uno de los subtemas, porque el fenómeno de la industria surge en el sistema capitalista. En el feudalismo no se hablaba de industria, no existía la industria, ¿verdad? Toda la producción era artesanal. Todavía hay vestigios de esas formas artesanales de producción. Bueno, miren, el arado, pues, lo que harán con carreta, con caballo. Eso es parte del atraso que tenemos como sociedad. Vean las grandes potencias. ¿Creen ustedes que el campesino anda arando con bueyes? No, ahí son maquinarias enormes para arar, para sembrar, para abonar, para cosechar. Todas son máquinas. Vean, por eso el costo de los productos son menores. Claro, sacrifican mano de obra, pero esa es la tendencia del sistema. Es el sistema productivo capitalista que en un momento determinado tiene la necesidad de que los ciudadanos, que los humanos consumamos hasta ya no de sirva, que consumamos incluso fuera de lo racional. Porque la racionalidad en el consumo
afecta el sistema productivo. Solo imagínense que uno de ustedes diga, hombre, ya tengo 3 pares de zapatos, ¿para qué voy a comprar más? Está racionalizando, ¿verdad? No, hombre, es suficiente con esto. Pero si ustedes se dan cuenta, la publicidad lo lleva a consumir más y más, aunque ya tenga zapatos. Vamos a ver cómo pega esto más en el caso de las mujeres, ¿verdad? A veces de lujo les sirve a los medios de comunicación ver casos particulares. Por ejemplo, la artista tal tiene 1000 pares de zapatos. 200 pares de zapatos. Es entrar en una etapa de locura. Pero ese es el ideal del sistema. Consuma, consuma, consuma. Porque eso es lo que sostiene el aparato productivo masivo. Y es el que sostiene la ganancia masiva. Entonces no vamos a ver en el mensaje publicitario, no vamos a ver nunca el llamado al raciocinio, a la razón, a la lógica. Eso no lo vamos a ver en publicidad. Entonces es necesario que surja una publicidad que garantice el consumo masivo. ¿No? Y luego van apareciendo los demás fenómenos que hacen un solo cuerpo. Bueno, aparecen las vías materiales de comunicación, aparecen los aparatos masivos de difusión, aparecen las agencias de publicidad. Bueno, y empieza todo el fenómeno de la publicidad. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas? Bueno, y no hay preguntas. Vamos a comenzar con el primer subtema, que es el desarrollo del sistema capitalista a partir del siglo XVI. Por ahí podemos ubicarlo, ¿verdad? Esto, como son procesos sociales, entran como procesos. No podemos decir el capitalismo apareció el 15 de noviembre de 1800 tanto. No, no podemos decir eso. Lo que podemos ubicarlo es en un siglo determinado. Ahí va surgiendo y se va desarrollando. Entonces lo podemos ubicar a partir del siglo XVI. Y lo vamos a ubicar diciendo un principio básico de este sistema capitalista de producción, que desde que aparece el principio hasta el día de hoy se mantiene válido. Y es el siguiente. El principio básico del desarrollo del capitalismo se puede plantear como su tendencia histórica es la obtención creciente de la máxima ganancia bajo relaciones sociales de explotación y el incesante revolucionar de sus instrumentos de producción. Véanlo, ese es el planteamiento de ese principio. ¿Podemos tener dudas sobre ese planteamiento? Bueno, es válido tener dudas, ya dije. La duda es una propiedad válida, necesaria en el proceso del conocimiento. Es válido tener dudas. Por eso habría que contrastar si eso es real hoy o no es real hoy. Fíjense, veamos brevemente. La tendencia histórica de la obtención creciente de la máxima ganancia bajo relaciones sociales de explotación. Hay palabras que le pueden sonar no tan agradables a ciertas personas cuando hablamos de explotación, por ejemplo. ¿Verdad? Pero es la palabra adecuada, porque lo que se explota es mano de obra. En el trabajo lo que se explota es mano de obra. Es decir, la mano de obra debe de generar ganancias. En el caso de la mano de obra, más adelante vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? El trabajador, con su fuerza de trabajo, paga su fuerza de trabajo que le va a dar el productor y le deja ganancia, que es lo que se llama la plusvalía. Y le deja ganancia. Si un trabajador no
con su trabajo no logra sacar el pago de su fuerza de trabajo, ni le deja ganancias al empleador, ese trabajador no le sirve al empleador. Incluso si solo sacara el pago de su fuerza de trabajo y no le deja ganancias, ¿para qué lo va a tener el empleador? Estoy hablando dentro de la lógica del sistema capitalista. Entonces, por eso es que se habla de la tendencia creciente de la máxima ganancia bajo relaciones sociales de explotación. En aquella época, al inicio del sistema, creo que esta información la han de tener ustedes, los obreros, las obreras trabajaban hasta 20 horas, 16 horas. Solo se les daba tiempo para ir a dormir y medio comer. El nivel de vida era bajísimo. La longevidad de la vida era bajísima. No duraban más de 30 años en algunos casos, los individuos. Y lo que nosotros conocemos como 8 horas laborales, que está en peligro en este momento porque también en algunos países han anulado eso y se contrata por horas. Eso fue ganado con la lucha de los trabajadores, arrancado, digamos, por la lucha de los trabajadores. Pero la tendencia ha sido, entre más tiempo se le arranca al trabajador, mejor, porque hay mayor ganancia. Eso se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué algunas maquilas se van de un país y se van a otro país? Ah, porque en el otro país es posible que paguen menos a los trabajadores o no paguen impuestos. Es decir, esa búsqueda de la máxima ganancia y relaciones sociales de explotación es vigente hasta el día de hoy. Bueno, es parte del principio. La otra parte del principio es el incesante revolucionar de sus instrumentos de producción. Este sistema es el que tiene esa característica, ¿no? Ni el socialismo hizo eso. Podemos verlo como una parte positiva, ¿va? Porque está revolucionando conocimiento y está revolucionando tecnología. Pero es constante. Aunque si revisamos por separado, vamos a ver que mucho de esto se redunda en menos fuerza de trabajo. Pero dejémoslo en esa respuesta del sistema de la incesante revolucionar de sus instrumentos de producción. La mejora constante, ¿verdad? Es parte del principio. Bueno, con los otros principios vamos a ver lo que sigue, ¿verdad? Sobre el sistema capitalista. Por lo tanto, vamos a dar un breve recorrido de este fenómeno del desarrollo capitalista. Y vamos a iniciar señalando que durante los siglos XVI y XVII, el capitalismo se reafirma en Europa con su revolución comercial. ¿Qué significa eso de reafirmarse en Europa? Bueno, antes no había capitalismo, era feudalismo. El capitalismo desplaza al feudalismo, vence a los señores feudales, ¿no? Asumen el poder político, económico, ideológico. Pero cuando decimos que se reafirma, es decir, que toma posición, no hay para atrás, ¿verdad? Para atrás va el feudalismo, con lo que se llama revolución comercial. Fueron los comerciantes. Todavía no había industria, no había la técnica de la industria, no existía eso. Fueron los comerciantes los que acumularon un enorme caudal de recursos. Fueron los comerciantes. Ya vamos a hablar de otras características que se dieron en ese momento, como por ejemplo la venta de esclavos, la explotación de materias primas en América, en Asia, en África. Pero en todo caso, los que estuvieron allí fueron los comerciantes. Fueron los comerciantes, no solo comerciaban especies, maderas, telas, porcelana,
sino que esclavos, la rapiña que hicieron en América Latina, el oro, la plata, fueron en manos de los comerciantes, de los banqueros. Los banqueros por ahí también aparecieron. Entonces, siglo XVI y XVII se reafirma, es decir, como que dijera, aquí estoy y aquí no me muevo, me reafirmo, yo soy, por medio de la revolución comercial. Desplazan a los señores feudales. Esto permitió, a mediados del siglo XVIII, esa acumulación de capital enorme, fíjense, permitió a mediados del siglo XVIII revolucionar mecánicamente sus medios de trabajo, con lo que logró incrementar su tasa de acumulación de valor. Es decir, incrementó el margen de beneficio por parte de los patrones. ¿Por qué? Porque se revolucionó mecánicamente. Es decir, se pasó de los elementos artesanales a elementos más mecánicos con otros recursos, ¿verdad? Y esto, precisamente, esta transformación de revolucionar mecánicamente sus medios de trabajo, fue a partir de la introducción como fuerza motriz del proceso productivo al carbón y a la máquina de vapor. Por ahí comienza. Surge como fuerza motriz, o fuerza que mueve el aparato productivo, el carbón y la máquina de vapor. Tremendo eso. Un salto cualitativo enorme. Y bajo estas condiciones surge la industria europea. Es que no había industria, no existía la industria. Aparece la industria europea. Aparecen los primeros altos hornos y la fundición del hierro. Fundamental, son pasos fundamentales en el desarrollo del sistema y podríamos decir de la humanidad, pues, aunque mucha humanidad ha estado al margen de estos beneficios. El hierro, la fundición de hierro, la fabricación de vidrio. Aparece el carro de vapor, el buque de vapor, el ferrocarril de vapor, la industria del algodón manejado por máquinas de vapor. Imagínense qué significó eso. Ese es el surgimiento de la industria, ¿verdad? A partir de esos recursos. Entonces podemos decir y afirmar que esta transformación económica da origen a lo que se llama la primera revolución industrial, que transformó los instrumentos de trabajo rudimentarios al introducir el maquinismo en el proceso de producción y en el sistema de transporte. Siempre va a ir a la par, fíjense. Sistema de producción y sistema de transporte van a ir desarrollándose a la par, por las características mismas de la producción. Entonces, vean como conceptos que hay que destacar en este momento es, por un lado, el concepto de la industria, la revolución industrial, ¿verdad? El maquinismo, otro concepto, ¿verdad? Aparece la máquina en el aparato de producción y en el sistema de transporte. Estamos ya en otro momento de la historia. Bueno, posteriormente, fíjense, en el último cuarto del siglo XIX, no tardó mucho, ¿eh? Un último cuarto del siglo XIX, la industria capitalista pasa por una nueva revolución técnica. Es decir, se da otra revolución. Al modificar esencialmente la fuente de energía del sistema productivo. O sea que queda obsoleto el carbón, ¿verdad? Y la máquina de vapor. Entonces se modifica el aparato productivo y se vuelve a modificar la estructura de transporte
introduciendo como energéticos al petróleo y la electricidad. Queda marginado entonces la máquina de vapor, el petróleo y la electricidad. Esto es reciente, en términos históricos, estamos hablando de poco tiempo, ¿verdad? El último cuarto del siglo XIX. Es cortísimo lo que ha pasado cuando se descubre el petróleo y todas las características que tiene el petróleo como energético. Y se descubre la electricidad todavía, con nuevas características para mover el aparato productivo y el aparato de transporte. Y como consecuencia de este cambio que se da, aparece el motor de explosión, jóvenes. Hoy nos parece algo que lo vemos por todos lados, ¿verdad? Lo vemos en los aparatos electrodomésticos, lo vemos en los vehículos de transporte, bueno, lo vemos por todos lados. Pero realmente significó un avance revolucionario enorme. El motor eléctrico y el motor de explosión, que por supuesto modifican nuevamente los instrumentos de trabajo, relegando a un segundo plano los motores de vapor y otros procedimientos mecánicos. Imagínense. Por eso les hacía la comparación del atraso de nuestros países, cuando vemos que todavía campesinos aran con carretas, ¿verdad? Con bueyes. Y estos países ya no están solo con aparatos de vapor, sino con aparatos con motores eléctricos y con motores de combustión. De esta manera, fíjense, de esta manera aparece la industria del petróleo. La industria del petróleo es algo sumamente complejo. Y pensar que va a desaparecer porque se va a terminar, ¿verdad? Hay que ir pensando en eso, ¿no? La industria del petróleo, que no solamente es combustible. En este momento lo vamos a ver como combustible porque para mover los aparatos productivos. No, pero el petróleo se usa para un sinfín de cosas, ¿verdad? En las farmacéuticas, para producir cremas, para producir plásticos, etcétera. Es decir, una cosa para, bueno, de ahí sacan también elementos para producir contenidos para la agricultura. Es decir, es una parte de las materias primas fundamentales, ¿verdad? Es más, en algunos países que están muy involucrados con la explotación del petróleo, hay carreras universitarias que tienen que ver con lo que se llama ingeniería del petróleo. Ciertas especializaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos como salvadoreños, ¿verdad? Bueno, aparece, como dije, la industria del petróleo, el motor de gasolina, motor de gas, de diésel, el ferrocarril eléctrico, las centrales eléctricas. Y todo esto sitúa a la gran industria en una etapa de producción continua y acelerada. Continua y acelerada. Vean, se llega al punto culmen de la producción. Con los energéticos anteriores no era posible llegar a una producción continua y acelerada. Las máquinas a vapor necesitaban descansar, si no explotaban. Pero cuando llegamos al uso de la gasolina, del diésel y sobre todo al uso de la electricidad, esos motores pueden trabajar 24 horas. Significa que hay condiciones entonces para que la producción sea continua y acelerada. Es decir, no solamente trabajar las 24 horas, sino que a una velocidad enorme. Eso significa. ¿Y qué significa eso?
tirar al mercado una enorme cantidad de producción. Y en la lógica, para seguir produciendo en esa cantidad, ¿qué es lo que le sigue? Le sigue que el consumo debe ser también continuo y acelerado. Tienen que comer más de lo que se come, comprar más ropa de la que necesita, todo, comprar más, más y más y más. ¿Mm? Y votar. En algunas sociedades donde el nivel de obtención de recursos financieros es mayor, las cosas se votan. ¿Mm? Imagínense. Sí, Andrea. Solo como una opinión, es aquí donde una, se podría decir, escritora argentina que se llama Milce Duquesne, dice que entramos a la etapa del descarte. Ajá, correcto. O a una sociedad del descarte. Sí, pero de nuevo, alguien puede ver como que estamos en una etapa donde podemos tener eso como privilegio. No, pero si lo vemos así, estamos viendo desde otro enfoque. No, estamos consumiendo y botando cosas que la tierra no tiene capacidad de reciclar. Ese es otro punto que estamos llegando. El consumo masivo y el desechar masivamente cosas, basura, ¿verdad? El sistema no está en condiciones de reciclar el sistema natural, la naturaleza, y eso pone en gravedad la humanidad. Sí, Marilyn. De hecho, yo estaba viendo hace poco un video que hablaba sobre la industria de la moda, ¿verdad? Como que cada semana se desarrollan miles de prendas y muchas de ellas son, no recuerdo el término en inglés, pero era como moda rápida, ¿verdad? O sea, van a estar de moda una semana, un mes y de ahí ya nadie lo va a volver a usar. Entonces, todas esas prendas que se produjeron y ya no se compraron en las tiendas, la mayoría terminan botadas y no recuerdo si era en México, creo que es una expansión de tierra, no sé cuánto sería, pero es ropa tirada, ropa que ya nadie compró, ropa que ya nadie usa y al final se vuelve basura. ¿Cómo no? ¿De acuerdo? Sí, Carla, Vanessa. Como dice mi compañera, yo había escuchado también la marca de Shein que bota ropa que ya no se vendió. Así es. Bueno, se ha hablado de ropa, pero en general se desecha todo, se bota todo. ¿Ah? Porque la misma publicidad también le va metiendo en la cabeza que ya hay un nuevo producto que hay que venderlo. Bueno, en países con un nivel de consumo mayor, pues la gente bota sus aparatos eléctricos no porque no sirven, sino porque ya salió otro modelo o ya se aburrieron de ese modelo. Es decir, es otra lógica. No hay racionalidad en esa lógica. En el caso de los países más pobres o empobrecidos, creo que es lo correcto decir, los países más empobrecidos, aquí se ha aprendido a andar remendando. De los sectores más pobres, ¿a qué se quedan? A remendar. No solo su ropa, sino que el vehículo, el carrito viejito, hay que andarlo remendando, ¿verdad? Los aparatos electrodomésticos hay que buscar si todavía tienen cura, ¿verdad? Es decir, esa lógica no es la lógica de estos países altamente consumidores, ¿verdad? Porque han acumulado más recursos. Votan. En poco tiempo que nos queda, voy a contar una anécdota de un amigo que durante la guerra tuvo que salir huyendo y se fue a Suecia. Y cuando regresó a los años me enseñó fotografías de donde vivía, cómo vivía, y me empezó a decir, mira, esta casa me la dio en solidaridad el gobierno, este carro lo saqué de la basura, o sea, iba para la basura y estaba bueno, claro. Dentro de su casa todo lo que tenía de aparatos, de muebles, todo era de la basura.
Pero si ustedes veían las fotografías, parecía todo elegante y todo de buena calidad. No, es que ya así es. Hay días para botar electrodomésticos, días para botar esto, para lo otro, para lo otro. Los carros hay que botarlos, ¿verdad? Y incluso hay que pagar para botarlos, ¿verdad? Porque ni siquiera como chatarrera lo utilizan. Bueno, ese es el nivel. Y en el fondo, de nuevo, yo estoy resaltando el problema de que la naturaleza no tiene capacidad de reciclar todo esto. Y por lo tanto se va a crear una contaminación muy enorme en la humanidad. Sí, Andrea. Creo que también este sistema o este nuevo sistema lo que menos nos enseña es a reciclar, sino que todo lo que usamos tiene fecha de caducidad y ya no se puede volver a reutilizar. ¿Cómo no? De acuerdo, Andrea. Vamos a ver más adelante, dentro de otros recursos que se utilizan para el consumo, lo que se llama la industria del desechable, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, jóvenes, el tiempo se nos ha agotado, ¿verdad? Si hay otras preguntas, dejémoslas para la próxima reunión, ¿verdad? Comentarios, críticas, todo ello, espero que lo hagan, jóvenes. Ya dije, no estamos en un seminario religioso donde la autoridad habla y el resto dice amén. No es así la cosa. Aquí podemos disentir también. Alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, y entonces vamos nos va a permitir profundizar en tratar de explicar el tema, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Por el momento nos vamos a quedar acá, ¿verdad? Les deseo buen día. Gracias por los que participaron, los que están presentes también en la clase, y esperaría que mantengamos la presencialidad por este medio electrónico y que avancemos en el programa. Tengan buen día, jóvenes, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias, feliz día. Sí, feliz día. Gracias. Nos vemos.